Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Buenos días, hermana Albita. Dios la bendiga. Qué bueno que ya está conectada por acá. Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Es una bendición verla. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres grande. Gracias, Señor, por tus maravillas, por todo lo que tú haces con nosotros día con día. Gracias, Señor, porque sabemos de que en tus manos estamos, y si estamos en tus manos sabemos que somos más que vencedores y más que victoriosos. Te damos gracias, Señor, por este día. Hoy venimos, Señor, poniéndonos la armadura de Cristo Jesús, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado de la fe, el cinto de la verdad, nuestra espada y nuestro escudo para librar toda acechanza del enemigo. Hoy venimos cubriéndonos con tu Espíritu Santo, Señor, cubriendo nuestras familias, Padre, cubriendo, Señor, nuestros hogares, nuestras casas, nuestros vehículos, nuestros nietos, nuestros hijos, todo lo cubrimos con tu Espíritu Santo, sabiendo que tú eres fiel, sabiendo que tú eres grande y misericordioso. Ponemos un vallado de fuego alrededor de nosotros, Señor, impenetrable, sabiendo que tú nos guardas, sabiendo que tú nos proteges de una manera especial y grande, Señor. Padre, gracias porque todo lo que se quiera levantar en contra, Señor, es anulado y cancelado por el poder de Jesucristo. Sabemos que creemos en un Dios de poder, en un Dios grande y en un Dios misericordioso. Hoy, Señor, nos unimos para clamar, Señor, y sabemos de que tú estás con nosotros como poderoso gigante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sean bienvenidas todas y todos. Dios les bendiga. Hermana Maggie, buenos días. Dios la bendiga. Hermana Albita, buenos días. Hermana Mara Rodríguez, hermana Marita, buenos días. Hermana Irmita, buenos días. Que el Señor le bendiga. Colita, Dios te bendiga. Qué bueno que ya estamos por acá. Tengan todas un día muy bendecido, lleno de la presencia de Dios, y iniciamos orando, clamándole al Señor, sabiendo que Él tiene todo en control en nuestras vidas y que el Señor nunca nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él está con nosotros. Estamos viendo que ayer en nuestro país llovió mucho en un poco tiempo, pero sí hubieron muchas inundaciones. Oremos para que el Señor ponga su mano de poder y de misericordia, sabiendo que en Él estamos, por Él estamos y con Él caminamos día con día. Pongamos nuestras peticiones delante de Dios. Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero y Él nunca miente. El Señor siempre camina con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que damos la honra y la gloria al Señor por tenernos ya esta mañana. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor, y hay una palabra que la tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 13, y nos habla sobre lo de el siervo, el profeta Eliseo. Buenos días, hermana Silvita, Dios le bendiga, qué gusto saludarla. Buenos días. Del profeta Eliseo, cuando ya el profeta Eliseo estaba ya en sus últimos días. Cuando leemos en la palabra lo de Isaías, lo del profeta Elías y Eliseo, vemos cómo Dios llama a Eliseo y él realmente, Eliseo no era un profeta, ¿verdad? Él estaba en el campo arando, trabajando, pero pasa Elías
y le dice, buenos días, hermana Lili, Dios le bendiga, qué bueno verla por acá. Hermana Silvita, buenos días. Y pasa Elías y le hace un llamado. Y así vemos en todo lo que es el libro de los reyes, los milagros que cada uno de ellos hicieron. Unos milagros muy sorprendentes. Y que nosotros, buenos días, hermana Rutía, Dios le bendiga. Y que nosotros tenemos que estar siempre leyendo las Escrituras. Porque para Dios no hay nada imposible. Y nosotros tenemos que tener la seguridad y la certeza de lo que le hemos pedido al Señor, que Él lo va a hacer. Porque Él es fiel, porque Él es justo, porque Él es verdadero, porque Él no miente y porque Él tiene todo, absolutamente todo en sus manos. Cuando nos adentramos a la palabra, cuando empezamos a escudriñar, buenos días, hermana Elida, Dios le bendiga, qué bueno que está por acá, qué gusto saludarla, Dios le bendiga. Moniquita, buenos días, Dios te bendiga, qué bueno que ya estás por acá, bendiciones. Cuando nosotros nos adentramos, Maitecita, buenos días, sean bienvenidas todas y todos esta mañana. Es una mañana de victoria, va a ser una mañana de bendición, una mañana donde Dios va a hablar a nuestras vidas y sabemos de que cada uno de nosotros estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, no debemos de temer. Amén. Luego, cuando nos escudriñamos la Escritura, amén, y vemos la profecía final y muerte de Eliseo. Pero cuando vemos y leemos todos los milagros que a través de Dios los hicieron a los profetas que Dios escogió, vemos que realmente eran unos milagros sorprendentes. Bienvenida mi hermana Jessica de Jacinto, Dios le bendiga, qué gusto saludarla. Vemos cómo Dios hizo tantos milagros, cómo el Señor hablaba certeramente por los profetas. No es que no lo haga en este tiempo, claro que sí. Vemos cómo Dios habla por sus siervos, los profetas, y todo lo que Dios habla en determinado tiempo se cumple o se puede cumplir de inmediato, ¿verdad? Dios tiene sus planes y Dios tiene sus propósitos en cada uno de nosotros. Vamos a ir a 2 de Reyes capítulo 13, versículo 14. Y dice profecía final y muerte de Eliseo. Pero aquí Dios nos va a hablar de una manera donde nosotros vamos a aprender lo que el Señor quiere hablarnos. Porque muchas veces nosotros no comprendemos por qué no suceden las cosas de inmediato en nuestras vidas. Quisiéramos que todo sucediera automáticamente. Dios lo puede hacer. Dios puede que nos pase hoy algo y hacer un milagro hoy mismo, o que estemos esperando un milagro y Dios lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Bendiciones y sí, Dios te bendiga. Y dice la palabra en el versículo 14: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esto lo que ellos repetían, Padre mío, en aquel tiempo era un saludo para las personas. Y entonces dice, y le dijo Eliseo, versículo 15, y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Leyendo ayer, escudriñando un poquito la palabra, esto lo que le dice Eliseo, porque Eliseo sabía que Joás había llegado ante él para
pedirle que orara o una petición. Bienvenida, hermana Flor, Dios me la bendiga, qué gusto que está por acá. Pero Eliseo lo sabía, pero fíjense que dice que Eliseo estaba enfermo. Y vemos cuando Pablo escribe en los pasajes, lo que Pablo escribe y dice, ellos se enferman y yo no enfermo. Entonces, siervos de Dios, siervos llenos del poder de Dios. Llegaba un tiempo de enfermedad, pero también vemos en el profeta Elías que él pasó un tiempo de depresión, un tiempo donde se fue a esconder a una cueva. Lo hemos leído y lo hemos estudiado. Buenos días, mi hermana Jessica Ramírez. Dios me la bendiga, buenos días. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo el profeta Elías se encontró en un momento de estar en una cueva, porque tenía temor, porque tenía miedo, que había llegado unas palabras negativas a sus oídos de que lo andaban buscando para matarlo. Y entonces el profeta Elías viene y se esconde y sufre de una gran depresión. Pero estando ahí en la depresión, y sale porque va relacionado con el profeta Eliseo también. Pero en medio del desierto, en medio de donde él se encontraba, siempre ahí Dios le proveía. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, porque la palabra de Dios es tan especial, tan fascinante. Cuando nosotros nos escudriñamos la palabra y decimos un gran profeta que con el poder de Dios y con el hablar de Dios, ¿verdad?, porque en nuestra boca hay un poder muy grande y nosotros lo debemos de utilizar, lo que sale de nuestra boca, para bien y no para mal, ¿verdad? Entonces, cuando de nosotros sale el poder de Dios, la palabra de Dios, no nos imaginamos el impacto que la palabra que sale de nuestra boca va a hacer alrededor de nosotros. Un impacto sorprendente. Entonces tenemos que utilizar bien nuestra boca, porque el profeta Elías oraba y descendió fuego y mató a 400 profetas. Y entonces, después de esa gran victoria, de todo lo que pasó, escucha unas palabras, ¿verdad?, de una mujer, y esta mujer quería matarlo. Y entonces él llega y, siendo profeta, siendo un gran siervo de Dios, se mete a una cueva. Y cada uno de nosotros conocemos lo que pasó con el profeta Elías. Pero cuando vemos también lo que sucede en el profeta Eliseo, pasó muchas situaciones, pasó muchas cosas también. Y de igual manera, nosotros en nuestra actualidad, en nuestra vida, pasamos situaciones muy adversas y difíciles. Pero sabemos que tenemos un Dios de poder. La Biblia nos da muchos ejemplos. La vida es vida. La Biblia es vida, y vida en abundancia. La Biblia es el mejor manual que cada uno de nosotros tenemos y podemos leer diariamente. Cuando leemos la palabra diariamente, esa palabra llega a nuestras vidas, a nuestros corazones, y hace vida. Y la palabra hace rema en nuestras vidas. Y cuando esa palabra hace rema en nuestras vidas, porque leemos la palabra y decimos, esto yo ya lo había leído, pero no lo había visto de esa manera. Es porque está llegando revelación de Dios a tu vida, a tu mente, a tu alma y a tu corazón. Y la palabra la tenemos que poner en práctica. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra,
vamos a ver grandes bendiciones, grandes cosas en nuestras vidas, a declarar la palabra, a creer la palabra. Y también nosotros tenemos que aprender día con día a ponernos la armadura de Cristo Jesús. Eso lo encontramos en Efesios 6:12 en adelante, y podemos ponernos la armadura de Cristo Jesús. La palabra nos dice que es la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado de la fe, el cinto de la verdad y nuestra espada y nuestro escudo para librar toda acechanza del enemigo. No estamos solos. Hay un Dios de poder, hay un Dios grande, que Él nos cuida, nos protege, y el Dios que tú y yo tenemos es grande y no lo hemos logrado conocer, la grandeza de un Dios de poder y el Dios grande. Por eso es que cada día nosotros no debemos desmayar, al contrario, debemos de avanzar todos los días. Pese a lo que nos pase, lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, nosotros tenemos que avanzar, porque el avanzar nos va a dar la victoria. Vamos a llorar, sí, quizás de tristeza, quizás hay dolor, pero si avanzamos, el Señor es fiel y justo y verdadero para levantarnos día con día. Pero cuando vemos la profecía final de Eliseo, vemos lo que le dice a este rey. Fíjense que este rey, leyendo la palabra, este rey Joás había hecho cosas buenas, pero también se desvió. No quitaron los ídolos que tenían en alto, no los quitaron. En las montañas, no los quitaron. Pero Dios aquí le da una palabra. Y Dios siempre quiere darnos, bendecirnos, pero Él sabe nuestro futuro. Y por eso muchas veces decimos, ¿por qué Dios no me contesta de inmediato? ¿Por qué estoy pasando esta situación? No veo nada, no, porque Él conoce mi corazón, que me voy a desviar. Cuando vemos un milagro en nuestra vida, cuando vemos que Dios hace muchas cosas a favor de nosotros, pero Él conoce realmente por lo que nosotros estamos atravesando. Cuando suceden los milagros en nuestra vida, démosle al Señor toda la honra, toda la gloria, porque nos olvidamos fácilmente de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso nosotros damos de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Y entonces dice en el 15, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Pero esto no era que él ya tenía un arco y unas saetas. Leyendo la palabra, dice que le dijo, hazlo como figura, ¿verdad? Era una figura, pero hazlo creyendo que tienes el arco y que tienes las saetas, ¿verdad? Lo dijo como no viendo nada, pero sabiendo que él tenía el arco y tenía las saetas. Y entonces le dijo, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Eliseo puso sus manos y dijo, abre la ventana que da al oriente. Entonces Dios siempre nos va a dar instrucciones de lo que debemos de hacer. Y a veces pareciera
que dice uno, ay, esto es una locura, ¿verdad? No, porque Dios nos está dando instrucciones. A mí me ha tocado muchas veces orar por personas que están en el extranjero y pues no las puedo ver, ¿verdad? Pero sí las podemos escuchar. Y luego Dios le da una instrucción y me ha pasado mucho donde le dice, pon tu mano en tu corazón, porque yo quiero sanar tus heridas. Y cuando nosotros recibimos, porque no somos nosotros, sino que es de Dios, recibimos las instrucciones de Dios, entonces Dios se hará propicio a nuestras vidas. Y vamos, y le digo, hermana, póngase su mano en el corazón, ahí donde está, porque ahí hay heridas, porque nuestros sentimientos están dentro, en nuestra alma, ¿verdad? Están dentro de nuestro corazón y hay heridas muy profundas, porque cuando lloramos, no me van a dejar mentir, lloramos cuando pasa algo en nuestras vidas y lloramos y nos agarramos nuestro corazón y empezamos a llorar porque ahí está la herida. Entonces Dios quiere sanar esa herida. Cuando nosotros recibimos las instrucciones de Dios, Él va a obrar. Me ha pasado mucho de personas, pues hermanos en Cristo, que están en otro país. Hace unos días oraba por una hermana que se encuentra también en un país, en México, y oraba por una hermanita y me decía que su hijo había tenido un accidente, pero el Señor quería poner paz en su corazón, sanidad en su corazón. Pero cuando vemos aquí lo que Eliseo le dice al rey, pero cuando él hizo, ¿verdad? Como que tenía ese arco y tenía esas saetas, viene el profeta y pone su mano sobre de él y le dice, y dijo en el 17, abre la ventana. Obediencia. No es que nosotros, es como viendo al invisible y le dice, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. O sea, el rey llegó para que Eliseo orara. Ya estaba en sus últimos momentos. Vamos a ver, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. 18. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Entonces le dio instrucciones. Cuando nosotros recibimos instrucciones de parte de Dios, porque a veces en lo secular nos pueden dar instrucciones y muchas veces decimos, yo no lo voy a hacer, porque así somos, ¿verdad? Así somos, nos queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando nosotros recibimos instrucciones de alguien que necesita algo que nosotros hagamos, muchas veces lo ignoramos y no lo hacemos. Pero el rey le dijo, Eliseo le dice a este rey, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra con las saetas. Y él la golpeó 3 veces. Entonces, miren lo que le dice Eliseo, y se detuvo. Él las agarró y golpeó 3 veces y ya no más. Porque a veces nosotros no creemos lo que Dios nos está diciendo. Y ese es un factor muy importante que debe de existir en nuestro diario vivir, que le creamos a Dios.
pero a veces no le creemos a Dios lo que Él nos está mandando a hacer o lo que Él quiere revelarnos a nosotros, ¿verdad? Revelar a nuestra mente. Dios es tan especial que nos da sueños, que nos da visiones y que nos revela qué debemos de hacer. Pero no lo hacemos porque decimos, lo primero que decimos es, esto es mi mente, esto yo no lo voy a hacer. ¿Sabe qué? Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo nace Despertando a los Valientes? Acabábamos de pasar un proceso con mi segundo hijo, el pequeño. El primero el Señor se lo llevó, pero estábamos pasando un proceso de enfermedad este año 25. Y cuando yo lo veo, a la mente me habla el Señor y me dice, despertando a los valientes. Ese fue lo que me dijo, el tema que me dijo. Y entonces empecé a hablar con mis autoridades, ¿verdad? De lo que estaba sintiendo. Porque la palabra dice, dad de gracia de lo que de gracia has recibido. Cuando pasamos procesos de enfermedades, de tribulación, procesos judiciales, problemas fuertes, y vemos el milagro que Dios ha hecho en nosotros, nosotros tenemos que dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido, dar testimonio. Y ayer hablaba con mi hijo menor y le decía, Dios hizo un milagro en tu vida. Dios definitivamente usó muchos vasos para orar por tu vida, muchos vasos, palabra que llegaba a mi vida porque pensé nuevamente, ¿verdad? Y por un momento dije, Señor, no voy a aguantar que te lleves un segundo hijo, no lo voy a aguantar. Es doloroso, es un dolor tan fuerte que solamente Dios es el único que puede obrar en nuestras vidas. Y fíjense, les voy a contar esto. Cuando nuestro hijo mayor estaba partiendo con el Señor, salieron de mí unas palabras de parte de Dios. Y lo que estamos predicando esta mañana, tomé una espada, ¿verdad? Pero era una figura, ¿verdad? No era que yo tenía literal, sino que una figura, pero sale a este tema que estamos desarrollando esta mañana. Y en el nombre de Jesús empezamos a orar, a reclamar, a interceder, pero debemos de tener también saber cuándo es el tiempo de Dios, ¿verdad? El enemigo siempre va a querer venir a tribular las almas que Dios ya tiene para llevárselas. Tenemos que conocer también los tiempos de Dios. Y en el amor de madre, y todo esto se da a conocer porque no sabemos hasta dónde esto va a llegar. Y más de alguien le puede servir de bendición para su vida. No sabemos hasta dónde llegan estos audios. Lo importante es de que nosotros llevemos las buenas nuevas. Y entonces tomó una espada y en el nombre de Jesús le cortamos la cabeza al enemigo. Esas fueron las palabras y otras más. Pero la obediencia, en la obediencia está la victoria. El enemigo siempre va a querer que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Va a querer venir a atemorizarnos. Va a querer venir a poner en nuestras mentes, ay, no, eso no lo voy a hacer. O qué vergüenza, porque una de las palabras que el Señor me daba esa madrugada con mi hijo mayor, me decía, Denis,
le decía, él se llamaba Denis, Denis, mañana a estas horas todo será diferente. Entonces, en mi pensar, en mi humanidad, dije, Señor, lo vas a sanar. Pero los planes de Dios eran otros. Pero saben, Dios nos avisa a tiempo. Por eso tenemos que tener nuestros 5 sentidos bien despiertos de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y entonces le decía, Denis, mañana a estas horas todo va a ser diferente. Denis, se acabó. Ya no más dolor. Ya no más dolor. Y exactamente al otro día, él ya estaba en la presencia del Señor. Es lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es lo que Dios da. Entonces, Dios quiere que nosotros tomemos, ¿verdad?, lo que Él nos da y que hagamos lo que Él nos ha dicho que hagamos. A veces Dios nos dice, unge tu casa, y no lo hacemos. Unge la ropa de tus hijos, porque andan en malos pasos, y no lo hacemos, ¿verdad? Porque Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es sublime, y realmente nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios. Y le dice al rey, le dice, golpea. Y entonces él viene. Gracias, hermana Claudita, buenos días, Dios la bendiga. Yo también la quiero mucho, Dios me la bendiga. Entonces dice, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, miren lo que le dijo Eliseo, porque Eliseo, cuando vemos las escrituras, era un hombre, un siervo de Dios, pero tenía su carácter, ¿verdad? Y le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, o sea, Eliseo se molestó, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Entonces, a veces hasta nos da vergüenza hacer algo, ¿verdad? Nos da vergüenza. Y por eso les contaba lo del nombre que Dios daba, despertando a los valientes. ¿Por qué? Cuando obedecemos la voz de Dios, cuando nosotros decimos, Señor, yo te voy a obedecer, a veces pareciera una locura, pero no. El profeta le dice, golpea, pero en la vergüenza decimos, bueno, no me dijo cuántas veces, porque no le dijo, pero le dijo, si hubieras tenido fe. Y muchas veces nosotros no tenemos fe para hacer las cosas, o nos quedamos esperando a ver qué va a pasar. Cuando nosotros seguimos golpeando, ahora miremos esto, cuando seguimos orando, clamándole al Señor, no solo una vez, no solo 2 veces, orando, intercediendo, clamando. Quizás alguien me hubiera podido decir, hermana, porque Dios no sanó a su hijo, ¿verdad? Sí, oramos, ayunamos, clamamos al Señor, pero Él tiene sus planes, Él tiene sus propósitos. No lo logramos entender en el momento y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué pasamos tantas situaciones? Pero Él sí lo conoce. Y para llegar a entender todo lo que sucede en nuestras vidas, no es fácil. El único que consuela es Dios. ¿Sabe que llegamos a comprender que no somos de esta tierra, sino somos de la eternidad? Y nos hemos aferrado tanto a esta tierra que no queremos salir de esta tierra. No queremos morirnos. Pero va a llegar un tiempo donde el Señor nos va a decir, bueno, se llegó tu tiempo y te voy a llevar.
Pero cuando nosotros seguimos orando y cuando nosotros decimos hágase tu voluntad, no mi voluntad, sino que hágase tu voluntad, ahí estamos dándole al Señor, diciéndole: Señor, toma tu lugar. No voy a tomar mi lugar, sino sé tú el que obres en mi vida. No es fácil contarlo, no es fácil dar testimonio, pero también sabemos que a través de lo que Dios o lo que hemos pasado sirve para hablar y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Cuando hablamos la palabra, va a llegar a las vidas, va a llegar a los corazones, va a llegar a impactar las mentes y vamos a decir: yo voy a seguir adelante. Eliseo le dice: si hubieras golpeado, si hubieras seguido golpeado, hubieras derrotado. Si seguimos orando, si seguimos clamando, no nos cansemos de orar. No nos cansemos. Y Dios tiene sus planes. Él sabe cómo lo va a hacer todo para bendición tuya y para bendición mía. Él lo tiene todo diseñado, pero es una figura de que tenemos que seguir orando, orando. Ahí dice: si hubieras golpeado, golpea la tierra. Dile: Señor, declaramos, hablamos. Señor, sabemos que estamos en tus manos y sabemos que se van a abrir las puertas a favor nuestro. Y bendecir. Cuando nosotros bendecimos a aquellas personas que nos han hecho daño, ahí tenemos la victoria. Porque bendiciendo, dice la palabra, es como yo te voy a bendecir. Y el Señor va a aplacar todo aquello que se ha levantado en contra tuya o en lo que estés pasando. Todo lo va a aplacar Dios. Lo va a cambiar. Porque Dios es un Dios soberano y por eso nos dice que bendigamos. ¿Cómo voy a bendecir yo a aquella persona que me ha hecho daño? ¿Cómo voy a bendecir a aquella persona que maldijo mi vida? Bendice, bendice, no te canses de bendecir, porque bendiciendo es como Él te va a bendecir. He hablado con muchas personas y me decía: hermana, pero ¿cómo voy a bendecir a alguien que me ha hecho tanto daño? Bendiga, bendiga, porque cuando yo bendigo, se me va a quitar una carga. Y el Señor y Dios es el que va a hacer justicia. Cuando nosotros aprendemos a perdonar y a pedir perdón, Dios hace cosas inexplicables. Y ahí vamos a tener la victoria de lo que hemos pasado. A veces pedimos y pedimos y pedimos, pero Dios nos dice: no es por ese camino que te quiero por este camino. Dios lo puede hacer todo, ¿verdad? Dios tiene muchas, múltiples maneras de obrar en nuestras vidas. La situación es de que muchas veces no damos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y nos quedamos callados, nos quedamos con la mejor parte de compartir. Hagámoslo, compartámoslo, demos de gracia de lo que de gracia hemos recibido. A veces va a ser un no de Dios, a veces Dios nos va a decir no y tenemos que decirle: Señor, en tu no te doy gracias. En lo que tú me dices no, pues tú tienes tus planes, tú tienes tus propósitos, tú tienes tus pensamientos y tú sabes lo mejor para mi vida, lo que es mejor para mí. Y cuando nosotros, en la obediencia está la victoria, en la bendición está la victoria, en el caminar con Dios está la victoria, en el perdonar y pedir perdón está la victoria. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya no tengo que hacer las cosas a mi manera de pensar, a mi manera de caminar.
¿Por qué se levanta despertando a los valientes? Porque hay mucho agradecimiento, hay mucho que dar. No es para hacernos famosos, no. No es para que nos vean, no. Es para que llevemos el mensaje de vida, el mensaje de victoria, el mensaje de bendición. Porque muchas veces se dice, es para que las vean. No, es para que conozcan a un Dios de poder. He conocido a un Dios dador, un Dios que suple, un Dios que sana, un Dios que a veces dice no. Y ese no duele, porque le preguntamos, ¿pero por qué? Y a veces intercedemos, oramos, clamamos y estamos metidos, ¿verdad?, día y noche orando y clamando. Pero a veces viene un no de Dios. Los no de Dios a veces nos duelen. Pero a veces Él te recompensa y Él conoce tu caminar. Él te ve donde tú estás. Ahí donde tú estás, ahí en tu habitación, o quizás vas a tu trabajo, vas en tu vehículo, ahí te ve Él. Él te está viendo, Él te conoce. Él sabe quién eres tú. A veces pensamos que Dios se olvida de nosotros. Él es un Dios tan grande que Él tiene el control del mundo entero. Él sabe las guerras, Él sabe los terremotos, las inundaciones, el clima, lo que se está diseñando. Él lo sabe, pero sabe tu vida, conoce tu vida. Golpea, sigue golpeando, sigue orando, sigue intercediendo, que en su tiempo Él te va a contestar, porque te va a dar la victoria. Y quizás tú me dices, y si me dice no, es porque Él sigue trabajando en nuestras vidas. Es porque Él quiere manifestarse a tu vida, hacerse real a tu vida. Y muchas personas, acabo de saber de un caso de personas que ya no siguieron en las cosas de Dios. Primero fallece un esposo, después fallece otro pariente, y se enojan con Dios y se alejan de los caminos de Dios. No podemos hacer eso. Muchas personas he oído que dicen, Dios no me contestó, Dios se olvidó de mí. Hermana Elizabeth, buenos días, Dios la bendiga. Dios no se ha olvidado de ti. Él tiene sus planes, Él tiene sus caminos, Él tiene sus propósitos para tu vida. A veces no vemos nada, pero de la nada salen grandes cosas. Este rey era una figura que él tenía una saeta y un arco. Él no la tenía a la mano. Y viene el profeta y pone su mano y le dice, tira, le da instrucciones. A veces nosotros no obedecemos a las instrucciones que Dios nos da, o puede usar a otra persona. Entonces, obedezcamos, porque en la obediencia está la victoria. Entonces, el 21, y fíjense, el 20, le da instrucciones y le dice si hubiera seguido golpeando. ¿Qué nos dice esto? Sigue orando, sigue intercediendo, sigue clamando. No te canses de orar, no te canses, no te rindas. Quizás estás cansada, cansado, agotado. No te rindas. No te rindas, te dice el Señor esta mañana. No te rindas, sigue adelante, sigue orando, porque nos espera una gloria. Nos espera algo glorioso, la eternidad. No desmayemos, despertemos a otros. Despiértate tú que duermes. Despertemos a los valientes. Hay miles y miles de personas que se han ido
de sus congregaciones por muchas situaciones. Pero hay que despertarlos, hay que seguir adelante. No veamos al hombre. El hombre falla, Dios no te va a fallar. Nuestras autoridades son puestas por Dios. Pero Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar. Y si algo pasara con nuestras autoridades, es porque Dios trabaja nuestras vidas, nuestras mentes. A veces hay injusticias, yo no me aparto de las injusticias, pero golpea, sigue orando, sigue intercediendo, hasta que veamos ver el resultado divino de Dios. Todos los que estamos acá debemos de crecer, y los que van a oír debemos de crecer espiritualmente. No nos quedemos pequeños. Subamos escaleras, escalones, peldaños. Sigamos subiendo, hasta que nosotros podamos ver la gloria de Dios, que hacia todo eso nosotros vamos. Dios te va a recompensar tu trabajo, tu paciencia, el esperar en Él. Dios te va a recompensar. Mira lo que pasa con Eliseo en el versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Eliseo, recordemos que él tenía la doble porción de lo de Elías. Vemos un Elías arrebatado. Muchas veces hemos perdido la esperanza, quizás. ¿Cuándo vendrás por nosotros? El mundo está colapsando. Hay mucho pecado, hay mucha maldad, hay hambre, hay guerras, hay destrucción en nuestra tierra. Y es lo poco que miramos, la trata de personas, tantas situaciones que vemos dentro del mismo pueblo de Dios. Injusticias, amén, Silvita, Dios te bendiga. Tantas cosas que miramos, ¿verdad? En medio de todo lo que vivimos. Y decimos, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? Déjame decirte que Dios ha dicho en su palabra: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo tengo tu situación en mis manos. Yo tengo el problema en mis manos, y nada se me escapa de mis manos. Eliseo muere, pero Elías fue arrebatado. Es una figura del arrebatamiento. Imaginémonos un carro de a caballos, un torbellino, y ¡fum!, se lo llevó. Hemos hablado del rapto, ¿verdad? Que va a ser como cuando estamos en la noche y de repente ahí se va la luz, ¿verdad? En un instante se va. A veces viene rápido, a veces no. Pero así, ¿verdad? Ni siquiera, o sea, Eliseo no dejó a Elías ni por un segundo, porque Elías le decía: voy a tal lugar, él iba ahí con él, porque él sabía que iba a tener la doble porción del Espíritu Santo. Y entonces lo más lindo es de que vio cuando Elías fue arrebatado en un torbellino, fue arrebatado en un carro celestial. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces esa es nuestra confianza que tenemos que tener, que vamos a ser arrebatados, que vamos a irnos en un abrir y cerrar de ojos. Esto será una noticia mundial. A mí me apasiona. Pero como está mi vida, como camino yo delante de Dios, la palabra dice: y anoche le decía: Señor, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir contigo. Señor, ayúdanos a vivir una vida agradable a ti.
Porque cuando tú levantas a alguien que está pasando una situación difícil, eso es levantar a los valientes, levantarlos para que no se pierdan. Quizás no va a regresar a la misma iglesia. Lo importante es que volvamos a las sendas antiguas. Y volviendo en sí, estaba el hijo pródigo. Estaba en aquel lugar donde estaba comiendo lo mismo que los cerdos. Y él volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hay bendición. Y los que trabajan con él comen de la casa de mi padre. Y volviendo en sí, volvamos en sí. Caminemos en esa verdad, en esa victoria. ¿Van a venir situaciones? Sí, porque tenemos que ser probados, limpiados, cambiados, transformados, libertados, porque a libertad Dios nos ha llamado. Y dice el 20, y vamos a ir ya terminando: y murió Eliseo y lo sepultaron entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y miren todavía lo que pasó con Eliseo. Hay una escritura que dice la palabra: los que mueren en Cristo, dice, sus obras no mueren, sino siguen adelante. Y muchas veces nosotros recordamos y decimos las huellas que dejaron los que ya se nos adelantaron. Dejemos huellas en este mundo. No que cuando partamos a la presencia del Señor, porque todos vamos a partir de esta tierra, tarde o temprano. No sabemos cómo, pero vamos a partir de esta tierra. Que no digan, al fin, ¿verdad? No. Yo aprendí de él. Me dejó una enseñanza. Dejemos huellas. Y esas huellas las vamos a seguir. Jesucristo, Jesús de Nazaret, dejó huellas. Y esas huellas, hasta hoy en día, después de más de 2000 años, seguimos las huellas de Jesús. Todos los días. No nos apartes, que no nos apartemos del plan, del propósito de Dios. No debemos de pelear con Dios. Tenemos que seguir adelante, ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a ir ya terminando y dice: y murió Eliseo y lo sepultaron entrado el año, vinieron bandas armadas moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver, tenían temor, en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Tremenda la palabra. A un muerto Eliseo. A enterrarlo iban, y por ver que los venían persiguiendo, tiraron el muerto y cayó. No sé cómo haber sido eso, ¿verdad? Pero cayó ahí, la Biblia lo dice. Entonces vemos que aún que no estemos en esta tierra, vamos a seguir pregonando la palabra con nuestro ejemplo, con nuestros hechos, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros vivamos la palabra. Y cuando nosotros vivimos la palabra, realmente estamos honrando el nombre de Dios. Vivir la palabra es caminar en santidad. Si yo leo la palabra, yo la tengo que poner en práctica. Y esta palabra va a cambiar mi vida, va a cambiar mi mente y va a cambiar todo mi ser. Y nosotros tenemos que vivir
conectados con Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. A veces decimos, ¿por qué no sucede nada? Porque hay cosas dentro de nosotros que tenemos que cambiar. Y tenemos que nosotros decirle, Señor, mira mi vida como está. Un escáner, ¿verdad? Escanea mi vida como aquellas máquinas donde hay exámenes, ¿verdad? Que se llama tomografía. Y hay otros nombres también. Y miran todo lo que está dentro de nosotros. Y miran dónde está el problema de nuestro cuerpo. Ahora, digámosle al Señor, pasa un escáner espiritual y mira dónde está la situación en mi vida, porque yo no quiero iras, enojos, contiendas, tristezas. Ya no quiero nada de eso dentro de mí. Quiero que me saques y que me limpies todo lo que está dentro de mí. Límpiame, cámbiame. ¿Saben por qué? Porque el rapto de la iglesia, hay señales, muchas señales de la segunda venida de Cristo Jesús. Para el rapto de la iglesia, lo que tenemos que hacer es vivir la palabra, vivir en unidad, vivir en bendición, vivir en victoria, haciendo la voluntad de Dios, haciendo las cosas bien, caminando en rectitud. Fallamos, yo fallo, yo soy humana, yo fallo. Pero cuando sea el rapto de la iglesia, vamos a ser transformados. Vamos a ser liberados. O sea, oía a un predicador y decía, estamos a poco tiempo, falta poco, decía. Él no daba fechas, solo decía, falta poco tiempo. Pero en realidad nosotros no sabemos cómo nos vamos a ir de esta tierra, cómo Dios ya lo diseñó, cómo Dios ya lo planificó en nuestras vidas. Pero vivamos la palabra. Cuando yo vivo la palabra me dice aquí, Pedro le dijo, ¿cuántas veces debo de perdonar, Señor? Le dijo Pedro, hasta 70 veces 7. Perdonar, sacar eso de nuestro corazón. Y el Señor se va a encargar de sanar la herida que hay en tu corazón. Obedezcamos, golpea, sigue golpeando, hasta ver la gloria de Dios. No dejes de orar, no dejes de interceder, hasta que veamos. Todos tenemos peticiones, yo tengo peticiones. Yo tengo muchas peticiones delante del Señor. Y yo sigo orando, yo sigo clamando, yo sigo pidiéndole al Señor hasta ver el resultado que Dios tiene para mi vida. Él va a orar, Él no miente. Él tiene sus planes, sus propósitos para cada uno de nosotros. Yo me gozo mucho porque sé que al levantar a los valientes me estoy levantando yo misma también. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Saben que hace años atrás teníamos un programa radial. Y saben, hermanas, yo era feliz en la radio. No que ahora no lo sea, pero se transmitía, ¿verdad? Existían las redes, pero aún la radio, ¿verdad? Salía. Y alguien me dijo por ahí, bueno, para ser exacta, mi hijo Denis me decía, mira, yo voy a los departamentos y miro a los que trabajan en la tierra, a los que están en los sembrados y cargan un radio en su cuello. Tú no sabes hasta dónde llega la palabra, porque él era un fiel, bendecía el programa radial. Y eso me motivaba a seguir llevando la palabra, orando. Y es tan lindo poder compartir las buenas nuevas.
de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Sigue orando. No te canses de orar. Saca aquello que está dentro de tu corazón y dile: Señor, perdóname a mí por guardar cosas que a ti no te agradan. Y perdona a aquellos que me quieren hacer daño. Jesús, estando aquí en la tierra, se burlaban de él. Lo maltrataron, lo señalaron. Se enfrentaba ante los fariseos, a los sacerdotes. Se enfrentaba, se burlaban de él. Y decían que blasfemaba porque decía que era el Hijo de Dios. Sanó a multitudes. Dentro de todas esas multitudes, muchos dijeron: crucifíquenlo, después de haber recibido su milagro. No retrocedamos, sigamos golpeando, sigamos llevando el mensaje, porque nosotros muchas veces tenemos inquietudes y lo primero que decimos: ay, ¿qué van a decir? Que estoy copiándole a fulano. No, si Dios lo pone en tu corazón, hazlo. Ahora hay muchos métodos, plataformas para llevar el mensaje. Una palabra puede cambiar, puede transformar al que está pasando por depresión. Hay personas que se quieren quitar la vida. Hay personas que ya no pueden seguir adelante, enfermas. Una palabra que tú envíes, porque Dios te va a hablar y te va a poner a personas que tú les envíes una palabra. A mí me ha pasado. Tengo a una persona en la mente y cuando digo: no, ya, voy a hacer el tiempo, y empiezo a orar y me dicen: hermana, estaba pasando esta situación. Pero eso Dios lo hace, no nosotros, ¿verdad? Esperemos el tiempo de Dios. Sigamos golpeando. Padre, te doy gracias por esta palabra enviada a mis hermanas, a mis hermanos, y hasta donde va a llegar esta palabra, sé propicio a las vidas, a los corazones, a las mentes, y seguimos golpeando, seguimos orando, seguimos clamando hasta no ver la victoria. Tú nos darás la victoria, porque sabemos y hemos creído en un Dios de poder, en un Dios grande, en un Dios sobrenatural. Hemos creído en aquel que todo lo puede. Y tú eres fiel, y tú eres grande y misericordioso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te dice el Señor: no dudes de lo que yo he hablado a tu vida, porque yo he hablado a tu vida, pero dudas. ¿Por qué dudas de lo que yo te he dado? Cree, porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Ya no dudes más. No dudes de lo que yo he puesto en tu vida, porque con tremendas cosas yo te voy a sorprender. Gracias, Señor. Bendice a cada vida, bendice cada corazón, bendice, Señor, y que podamos ver tu gloria para que cada día crezcamos en ti y podamos ver tus bendiciones. Amén, amén y amén. Que el Señor me las bendiga, que el Señor me las guarde, y recordemos, mañana jueves, 7 de la noche, estamos en el programa de intercesión, y el día viernes seguimos orando. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Bendiciones. Abrazos fuertes.